Génesis 1:26. Fíjese cómo habla Dios. Antes de poner al hombre en la tierra, con la experiencia de lo que había sucedido en la eternidad pasada, con el conocimiento que el ángel rebelde estaba en la tierra, ¿verdad? Dios pronuncia estas palabras, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra. Cuando dicen todo animal que se arrastra, está haciendo alusión a los espíritus malignos, ¿verdad? Lucas 10:19 los compara con animales rastreros. Y Dios quería que el hombre ejerciese esa autoridad. Ahora, cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que lo hace a su imagen y semejanza. Normalmente traigo un guantecito, ¿verdad? Y me lo pongo y les pongo el ejemplo que el guante está hecho a imagen de la mano, ¿verdad? El guante por sí solo no tiene ninguna función. Puede matar moscas, puede usarlo de sacudidor, ¿verdad? Pero solamente toma función cuando el guante entra en la mano. El hombre solamente puede encontrar su propósito de vida cuando el Espíritu de Dios entra en él. Si el Espíritu de Dios no está dentro de él, el hombre está como la tierra desordenada y vacía. No tiene sentido, no tiene propósito, ¿verdad? Entonces aquí Dios está diciendo que quería ser una criatura que fuese igual que Él. Entendemos, es una criatura, Él es Dios, nunca va a ser igual, ¿verdad? Pero Él quería tener una criatura con la que Él pudiera tener comunicación, ¿verdad? Y Dios pone en el hombre voluntad propia, a diferencia de los animales, ¿verdad? Los animales se manejan con instinto. El instinto es un impulso ciego y sin razón que no cambia la manera de hacer las cosas. Los animales se manejan así. El hombre no. El hombre tiene voluntad propia y tiene conciencia moral. O sea, puede tomar decisiones, ¿verdad? Y puede tener ese discernimiento moral que lo hace distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Entonces, cuando sumamos voluntad propia y conciencia moral, resultado libre albedrío. El hombre es un ser moral, 100% responsable de sus acciones, porque tiene la imagen de Dios y su semejanza. El hombre es totalmente responsable, sí. Es parte del engaño, ¿no? Sí. O sea, cuando precisamente el diablo se le aparece a Eva y le dice, serán como Dios. O sea, ellos en realidad ya eran hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues. Y en Isaías 14:14, cuando está como Lucifer, más bien explicando lo que Lucifer quería, dice claramente eso, pues dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es correcto. O sea, era su anhelo y con esa misma tentación que él quería fue la que introdujo en el corazón de Eva, engañándonos, ¿Sí? porque ya era. Sí, Isaías 14 está enfocado mucho el pecado de Satanás en Isaías 14 es enfocado a la autoridad de Dios. Y el Ezequiel 28 es enfocado a la santidad de Dios, son diferentes, ¿verdad? Aunque van a lo mismo, el pecado contra la autoridad es más grave que el pecado contra la santidad.
Es más difícil, por eso Satanás no tiene ninguna posibilidad de ser redimido como nosotros, porque él alcanzó un nivel muy alto y se corrompió, ¿verdad? Entonces ahí al ir con la mujer, pues él está sembrando la semilla de la rebelión, y es lo que Satanás quiere que nosotros recibamos, ¿no? Él se opone a los planes de Dios. Entonces fíjese, Dios pone al hombre, que es hecho a su imagen y semejanza, y lo pone en la tierra para señorear. O sea, cuando Dios dice y señoree sobre la creación, Dios no solamente puso una criatura que es 100% responsable moral de sus acciones, también le está dando autoridad. O sea, al momento que Dios dice que señoree sobre la creación, Dios le está delegando autoridad al hombre. Entonces aquí es asunto de que en el universo hay tres voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad de Satanás. Dios pone a el hombre en la tierra que es semejante a él, a su imagen, porque tiene esa capacidad de ser responsable de sus acciones 100%, ¿verdad? Es un ser moral responsable. Y no solamente eso, le cede autoridad. ¿Ok? Entonces en el momento, fíjese, que Dios pone y hace esto, de darle autoridad al hombre, la autoridad de Dios en la tierra queda restringida. Dios ya no puede operar como él quisiera hacerlo. ¿Por qué? Porque le dio autoridad al hombre. Y Dios respeta esa autoridad. Es como, por ejemplo, usted tiene una casa, ¿verdad? Una casa que quiere mucho y la renta y firma un contrato por 1 año, 2 años o 5 años. Se la va a rentar a las personas, ¿verdad? Y al paso de los días empieza a ver que los inquilinos que usted tiene ahí son una lacra, ¿verdad? Pero hay un contrato legal. Usted, aunque es dueño de la casa, queda restringido. Ya no puede hacer nada, tiene que respetar el contrato, ¿verdad? Así que Dios, al poner al hombre en la tierra, quedó restringido para operar, ¿verdad?, en lo que él quería hacer. Entonces Dios no está libre para actuar. ¿Por qué? Porque puso al hombre en la tierra y le dio autoridad. Y Dios desea, ¿verdad?, que originalmente Él todo lo que quiere hacer necesita que el hombre una su voluntad con la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces la voluntad del hombre entendemos que puede permitir o impedir que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sí la captaron? Nosotros podemos permitir o impedir o estorbar que Dios obre y cumpla su voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad propia, ¿verdad? Es por eso que en la oración modelo, ahí en en Mateo 6, dice: ustedes van a orar de esta manera. Van a orar al Padre. Padre, fíjese, esto es algo real. Nosotros en la tierra oramos al Padre y le decimos que venga tu reino, así como en el cielo, así también en la tierra. Reino significa gobierno. Nosotros tenemos la capacidad, escuche bien,
de establecer el reino donde quiera que vayamos. En su casa usted puede decir, Señor, que venga tu reino. ¿Y reino es qué? Gobierno. Que venga tu reino a mi casa, así como en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios se cumple perfectamente. ¿Me entiende? Ahí no hay cuestionamientos, ahí se hace lo que Dios dice en perfección. Entonces, cuando nosotros en la tierra le decimos al Señor, Señor, que venga tu reino a la tierra, así como es en el cielo, nosotros establecemos el reino de Dios en donde quiera que estamos. ¿Me entiende? Dios nos dio esa facultad. Y literalmente, así lo enseña la palabra, no es el caso, no lo vamos a ver ahora, pero el lugar se convierte en una sucursal del cielo. ¿Sí lo creen o no? ¿Sí? Micrófono, por favor. La tierra, por ejemplo, venimos a ser nosotros, o sea, la tierra, nuestro cuerpo físico. La tierra no la entiendo como físicamente todo nuestro alrededor, porque exceptuándonos a nosotros mismos, todo lo demás se rige y cumple perfectamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo no puedo detener el crecimiento de una planta, de un árbol. No puedo detener un viento, una lluvia, ocasionar un terremoto, o sea, pero pienso que cuando decimos que se haga aquí en la tierra, estamos hablando de nuestro cuerpo, porque es más fácil pensar que se haga tu voluntad así en la tierra, o sea, como los demás, ¿no? Es lo más difícil, que sea primero en mí, o sea, que tu voluntad sea en mí, ¿verdad? Pero la tierra es afectada también. Si no, pregúntale a las zonas de Michoacán donde están totalmente tomadas por la delincuencia. ¿Quién gobierna ahí? Hay devastación por todos lados. La tierra es afectada. La tierra cae bajo maldición. Cuando la voluntad de Dios se opone a la voluntad del hombre, se opone a la de Dios, ¿verdad? Aquí mismo. Cuando en una casa simplemente, si no es requerida o establecida la voluntad de Dios y el reino de Dios, automáticamente se establece el reino de Satanás. Y hay casas que son sucursales, pero del infierno. ¿En serio? ¿En serio? Yo he ido a casas donde dices, está grueso aquí. Sí. Sí, de hecho, la palabra de Dios dice que la creación clama la manifestación de los hijos de Dios. Es correcto. Por eso. Sí, afecta la creación, afecta el entorno físico también, por la voluntad del hombre. ¿Sí? Bueno, yo es una pregunta, a lo mejor digo, con esto está siendo contestada, pero de todos modos, si el hombre tiene voluntad propia, supongamos a alguien que es ateo, que dice yo no creo en Dios, yo hago mi voluntad, automáticamente esa persona está ligada con el infierno, creo yo. Es correcto. Porque, digo, mi duda era esa porque pues, hay mucha gente que lo puede decir y dice, bueno, yo hago el bien, yo hago mi voluntad, pero, o sea, no sigo ni a Dios, ni tampoco dejo que el diablo entre en mi vida, ¿no? O sea, por así decirlo. Entonces, una persona cuando se niega a seguir voluntad de Dios, automáticamente está... Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. O estamos con él, o estamos en contra de él. Si una persona no camina con él, automáticamente dice, ¿sabes qué? Te estás yendo con el lado del enemigo, ¿no? Por ejemplo, ahí en Mateo 18, dice, ¿verdad? Todo lo que ustedes aten en la tierra va a ser atado en el cielo. O sea, el cielo respalda la decisión de la tierra. Todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18 y 19. Otra vez les vuelvo a decir
que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Entonces, una oración de autoridad es aquella, fíjese, la oración de autoridad es aquella que une la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Es cuando Dios recibe la gloria en la tierra. Si Dios hubiese puesto en la tierra árboles, animales, piedras, pusiera una columna de piedras, ¿verdad? Pasarían 1000 años y regresa y las piedras están así, igualitas, porque no tienen voluntad. Pero el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Y cuando el hombre determina someter su voluntad a la de Dios, Dios es glorificado en la tierra. ¿Me entiende? Es cuando el reino de Dios se establece. Entonces, estamos en eso, ¿verdad? Dice primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no quiere una obediencia pasiva de parte del hombre, no. El hombre necesita tener una obediencia activa. Y Dios desea que el hombre use su libre albedrío para buscarlo a Él y someterse a Él. Y vamos a entrar a Romanos 13, ¿verdad? Que es uno de los pasajes más más básicos en cuanto al tema de la autoridad. Romanos 13:1, versículo del 1 al 5. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién fueron establecidas? Por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino que también por causa de la conciencia. Ok, aquí el apóstol Pablo escribe estas palabras en medio de un imperio, cuando estaba gobernando el imperio romano, que era un imperio atroz, era un imperio pagano y que era un imperio abusivo. Y Pablo se atreve a poner: sométanse a la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes. Hay una diferencia interesante entre la palabra someterse y obedecer. La sujeción y la obediencia. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Sí? Ok, es interesante que nosotros aprendamos a distinguir la diferencia entre una y otra, ¿verdad? La sujeción es una actitud de respeto hacia la autoridad. La sujeción. Y eso proviene de la actitud interna del corazón. La obediencia es una acción de conducta y es externa. Ahora vamos a hablar de la sujeción. La sujeción del hombre hacia Dios es absoluta. Perdón, a Dios y a los hombres. O sea, la actitud de respeto que el hombre debe mostrar hacia la autoridad de Dios principalmente y a la autoridad terrenal debe ser siempre, permanente. Los hombres deben de respetar la autoridad, ¿sí?
Y esto es algo muy profundo que necesita revelación de parte de Dios. Lo vamos a ir tratando de desmenuzarlo, ¿verdad? Para que lo podamos comprender. La obediencia, ahí les va, ahí sí hay una diferencia. La obediencia a Dios, del hombre a Dios, siempre debe ser absoluta. A Dios no le podemos cuestionar. Si cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, ¿qué dijo Abraham? Fue, ¿verdad? Ese es el caminar por el árbol de la vida. Si Abraham hubiera sido un hombre que caminaba con el bien y el mal, ¿qué hubiera dicho? Me lo das y luego me lo quieres quitar, ¿verdad? O sea, pues ¿quién te entiende? Pero no, Abraham era el padre de la fe. Nuestro caminar es por fe y en obediencia a la guía de Dios. ¿Me entiende? Entonces, fíjese, la obediencia a Dios siempre debe ser absoluta. Y yo creo que todos tenemos experiencias, ¿no? De que Dios nos ha dicho, haz esto, y parece lógico, parece como que nos dice, pues no tiene sentido que yo haga esto, pero Dios te dice, haz eso, y lo haces y hay bendición, ¿sí o no? ¿A alguien le ha pasado? Nosotros obedecemos a Dios. Aquí se usa el razonamiento, argumentos. Hay gente que siempre tiene argumentos para todo, ¿verdad? Dios le dice, no, es que fíjate, no es que muchas ideas, ¿verdad? Pensamientos y objeciones y una persona que camina acá, sí señor, no lo entiendo, pero lo voy a hacer, ¿me entiende? Ahora, ahí le va, la obediencia a los hombres es relativa. Si lo que una persona, o sea, por ejemplo, tu jefe, la actitud hacia tu jefe, del trabajo, a tu maestro en la escuela, el maestro es la autoridad, el jefe es la autoridad, a los padres, ¿verdad? Siempre debe ser una actitud de respeto a las autoridades espirituales, a nuestros pastores, ¿verdad? Necesitamos tener una actitud de respeto hacia ellos. Y vamos a ver varias historias en donde Dios respalda esto. Y para Dios es algo muy serio, el conocimiento de la autoridad, ¿verdad? Porque una persona que sirve a Dios en desobediencia está siendo infructífero y está operando bajo el principio satánico de desobediencia y rebelión. Una persona que sirve a Dios y está haciendo lo que Él piensa y lo que Él quiere y como quiere, ¿verdad? Su servicio es infructuoso porque está violando un principio de autoridad. Entonces, la obediencia a los hombres es relativa. ¿Por qué? Porque si mi jefe me está pidiendo, mi papá me está pidiendo que yo haga algo que viola lo que Dios dice, pero con respeto, ¿verdad? Y lo podemos ver ahí cuando los discípulos, ahí en Hechos 4:18, dice que en el 13, ¿verdad? Dice que viendo el denuedo, la pasión, la devoción de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Veían el valor que ellos tenían y se pusieron de acuerdo ahí, ¿verdad? Vamos a decirles, vamos a prohibirles que ya no sigan hablando en el nombre de este Jesús, ¿verdad? Y versículo 18, 4:18 de Hechos, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mandamiento o orden de hombre. ¿Qué les dijeron ellos? 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Entonces vemos que ellos en una forma muy correcta, muy respetuosa, estaban sujetos a las autoridades. El mismo Señor Jesucristo se sometió a las autoridades humanas y eran injustos, ¿verdad? Eran injustos, eran hombres injustos. Él se sometió. Una vez Pilato le dijo a Jesús, ¿sabes que tengo autoridad para soltarte o apresarte? Y dije, ¿sabes qué? Bájale 3 rayitas. La autoridad que tienes viene de arriba. Yo te la estoy dando. Pero por cuestión de la conciencia y de testimonio, me estoy sujetando a ti, porque eres la autoridad, ¿verdad? Entonces, vemos que esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Ahora, vámonos a Hechos 9. Saulo, aún respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ok, aquí vemos esta parte que Saulo era un hombre que pensaba que servía a Dios, ¿verdad? Pero en una forma equivocada. Pablo era un hombre muy preparado. De hecho, yo creo que de los apóstoles fue el más preparado, ¿no? Era un hombre que hablaba varios idiomas y era un hombre estudiado, con mucha preparación académica. No en vano, ¿verdad? Él casi escribió solo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Pedro nomás escribió ahí sus cartitas, ¿no? Entonces, es importante la preparación, pero bajo el árbol de la vida, ¿verdad? Para que dé un fruto de vida. Entonces Pablo, dice la palabra, que andaba persiguiendo a la iglesia. Una persona que no tiene entendimiento espiritual, ¿qué es el entendimiento espiritual? Es la iluminación espiritual de nuestra mente natural. Es por eso que dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, ¿qué dice? No percibe, no tiene entendimiento de las cosas del espíritu. No las puede entender y para él son locura. No tiene entendimiento, ¿verdad? Nosotros necesitamos entendimiento espiritual para poder conocer el principio de la autoridad. Cuando una persona tiene un encuentro con la autoridad de Dios, va a cambiar el asunto. La boca se cierra y uno empieza a obedecer a Dios. Si una persona tiene un problema se electrocuta, ¿verdad? Tú eres electricista, ¿no? ¿Te has electrocutado? ¿Nunca? ¿O alguien que se haya electrocutado? Una persona que se haya electrocutado le va a tener respeto a la electricidad. Una persona que tiene un encuentro con la autoridad de Dios se va a alinear con Dios y sus ojos se van a abrir y va a decir, no, ¿sabes qué? Me callo. Voy a cuidar mis palabras de lo que yo diga en contra de mi autoridad. Porque toda autoridad ha sido puesta, ¿por quién? Por Dios. Y el que se opone a la autoridad, ¡ay, que es un borracho! ¡Ay, que es esa autoridad Dios la puso y tú necesitas someterte a esa autoridad. Dios la puso. Y ahorita vamos a ver el caso de Pablo. Pablo era un hombre que no había recibido ese encuentro con la autoridad de Dios.
ahí se le presenta el Señor y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Lo derribó de donde iba, ¿verdad? Se quedó ciego. Y él decía, he estado perdiendo el tiempo. Estoy luchando contra Dios. Estoy yendo en contra de lo que Dios quiere que yo haga. Por eso necesitamos ese entendimiento, ¿verdad? Entonces dice ahí la palabra que le dice, Señor, ¿qué quiere? Fíjese cómo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y no lo pusieron ahí, pero yo creo que Pablo dijo, sí, Señor, ¿cómo no? Y dice la Biblia que los hombres que iban con Pablo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Yo creo que Ananías andaba escondiendo de Pablo porque sabía que ya venía por él, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Él viene por nosotros, ¿no? Entonces ya lo sabían. Se pasaban ahí la información. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ananías significa Dios es misericordioso. Pablo significa pequeño o humilde. Saulo significa pedido a Dios. ¿Ok? Todos los nombres en la Biblia tienen un significado importantísimo, ¿verdad? Entonces dice que le habla a Ananías y le da la orden. Era un discípulo, ¿verdad? Un discípulo sabe recibir órdenes. Este estaba medio verde porque le dice... Entonces Ananías respondió, versículo 13, Señor, como si Dios no supiese, ¿verdad? Dios es precioso, ¿no? Y paciente con nosotros, ¿no? Le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Como si Dios no supiera, ¿no? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve. Fíjate cómo es paciente Dios, ¿no? Ve, chaparrito, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, o sea, obedeció, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Cómo es posible? Pues agarró a Ananías el Señor para que fuera a ver a Pablo, porque era el que estaba más cerquita de ahí, ¿verdad? Buscó ahí en Google Maps, ¿o cómo se llama? ¿Sí? El que queda más cerquita es Ananías, como si fuera y lo manda a llamar y le dice, ¿sabes qué? Ve y ministralo. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo es posible que Ananías, siendo un hermanito que no aparece, no figura por haber hecho algo grande, bueno, sí, ministró a Pablo, Dios lo manda a ministrar a Pablo? Ahora, Pablo era un hombre grande, tenía autoridad en cuanto a las autoridades, ¿verdad? Era un hombre estudiado, preparado, capacitado. ¿Cómo un hombre como Pablo se pudo someter a la autoridad de un hombre chiquito como Ananías? ¿Sabe por qué? Porque vio la autoridad que había sido puesta en él. Porque vio el investimiento de autoridad
que tenía Ananías. ¿Quién lo había mandado? Dios. Ananías no le dijo a Dios, Señor, mándame a mí para ministrar a Pablo, yo quiero orar por él, ¿verdad? No, 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 no. Dios le dijo a Ananías, ve, ministralo. Dice Romanos 13, sométanse toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por él han sido establecidas. Oye, ese señor es un no sé qué cosa, no, Dios lo puso para probar tu carácter, ¿verdad? De modo que quien se revela la autoridad a lo establecido por Dios, se opone. Y los que se oponen acarrean condenación. O sea, tragedia, pues, ¿verdad? Entonces Pablo, antes de tener ese encuentro con la autoridad, era un hombre rebelde, desobediente, ¿verdad? Como lo éramos nosotros. ¿Sí o no? ¿O nomás yo? Éramos desobedientes, ¿verdad? Criticones, juzgadores. Y sabes una cosa, hay veces Dios pone arriba de nosotros a personas menos capacitadas que nosotros. Pero si Dios la puso, nosotros no nos sometemos. Porque somos gente que tiene entendimiento del principio de la autoridad, ¿verdad? Entonces vemos cómo Ananías va, obedece a Dios, le tenía miedo. Yo creo que era un hombre muy conocido, pues de hecho él sabía, pues este cuate viene por nosotros. Imagínense el cuadro, ¿no? O sea, lo mandan a ministrar a un hombre que venía a matarlos, porque eso es lo que hacía Pablo, mataba a cristianos. Este hombre se somete y ministra a Pablo, ¿verdad? Y Pablo se deja ministrar porque no vio al hombre. Tenemos problemas cuando vemos al hombre, ¿me entiende? Cuando nos fijamos en el hombre empezamos a buscarle muchos defectos. Empezamos a decir, no, es que mira, es que aquello, es que... No, Señor, hay que ver la investidura de autoridad que Dios ha puesto sobre él o sobre ella. Cuando nosotros nos sometemos a esto, nosotros estamos obedeciendo a Dios. Rebelarnos a la autoridad es rebelarnos directamente contra Dios. ¿Ok? ¿Algún comentario, preguntas que quieran hacer? ¿Testimonios? ¿A Dios le habló alguien? ¿Ok? Están muy calladitos. Hay algunas partes en la Biblia, sobre todo creo que es en Jeremías, donde habla en una parte dice el ángel de Jehová le dijo, el ángel de Jehová le habló o le dio a conocer, pero entiendo yo que pues, el ángel es un ángel enviado por Dios, por Jehová, pero el otro día otro hermano que me decía, no, es que es el ángel de Jehová, o sea, Jehová, Dios en ángel, pero... Se le llama teofanía. Sí, era una revelación de Dios mismo. Era Dios mismo que estaba obrando, hablando, ¿verdad? Tomando una figura angélica, pero era Dios mismo. Es como cuando van los ángeles con 3 ángeles con Abraham, ¿verdad? Y dice la Biblia que Abraham empieza a platicar como Abraham era un hombre con entendimiento espiritual. Capítulo 18 de Génesis. Génesis 18. 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se le apareció Jehová. Ahí dice, ¿verdad? Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Uno de esos era el Señor, ¿verdad? Y dice que cuando los vio Abraham, sale corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham era un hombre que tenía entendimiento espiritual. Él decía, Él es Dios. Y se le postra y empieza a hablar con el Señor.
Y era uno de esos ángeles, ¿verdad? Y le dice, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, ¿verdad? Y algo bien precioso ahí, que le prepara ahí un agasajo ahí, ¿verdad? Y Dios pasa tiempo. Y una vez yo estaba leyendo este pasaje y yo le pedí al Señor, Señor, tú fuiste a casa de Abraham, ¿puedes venir a mi casa? ¿Lo han invitado alguna vez a Dios a su casa? En serio, fuera de broma. No estoy hablando figuradamente, no, lo han invitado a Dios. Y dice la Biblia que el Señor dijo, está bien, voy. Al Señor le gusta ir a nuestras casas. Y Abraham le preparó un agasajo ahí. Y el Señor dice que se pasaron bajo un árbol, ¿verdad? Y pasaron un tiempo bien hermoso. Y Dios nos visita. Yo una vez estaba en mi tiempo con Dios y le dije al Señor, Señor, ¿puedes venir a mi casa? Sí, ¿cómo no? Y en serio, yo recibí ahí al Señor en mi casa. Y no estoy loco, ¿eh? Es algo real. Son cosas a las que nosotros tenemos acceso. Dicen, no tienen porque no piden. Pídale. Ahora, tenemos que vivir conforme a Dios quiere, ¿verdad? Ahí en el pueblo, en Ixtlahuacán, la gente pues nos dice, ¿no? Y como aquí en Guadalajara, no, es que en una casa se aparece no sé qué cosa, mi abuelita, y se aparecen muchas cosas, ¿verdad? Y yo lo creo, pues. Y siempre voy a los lugares y le digo a la gente, a ver, ¿quiénes viven aquí? Ustedes, ok. Si ustedes quieren echar fuera de eso, nosotros podemos orar, no hay problema. Pero es importante que ustedes mediten en la forma en la que ustedes viven aquí adentro. No tiene caso que yo ore, por ejemplo, que pidamos que la presencia de Dios esté aquí, si ustedes van a seguir haciendo lo mismo, no tiene caso. Ustedes necesitan renunciar a todo lo que hacen que no va conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que ese lugar se convierta en una morada de Dios. Nosotros preparamos el ambiente para que la presencia y el reino de Dios se establezca. Y algo importante, para que la presencia llegue a un lugar, es la honra a la autoridad. Es la honra a la autoridad. Fíjese que para que se desate el poder sobrenatural de Dios, nosotros necesitamos ser personas que viven bajo autoridad y honramos a nuestras autoridades. Dice en los evangelios que Jesús, si lo han leído, no pudo hacer muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Y eso se traduce como la indiferencia de ellos. ¿Me entiende? La indiferencia y la desobediencia sacan el poder sobrenatural, impiden que el poder sobrenatural de Dios se manifieste. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios quiere. Ser personas que todos los días se alimentan del árbol de la vida. Todos los días. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Mi palabra. Las palabras que yo les he hablado, Juan 6:63, son espíritu y son vida. Todos los días debemos alimentarnos del árbol de la vida. Desear alimentarnos. La palabra huerto significa delicia. Dice Salmo 1, y en la ley de Jehová está su delicia. Es algo que tenemos que practicar, ¿verdad? Practicar. Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. No va a poder entender muchas cosas. ¿Ok? Dios le bendiga y nos vemos la próxima clase.